La voz que nunca se apagó. El despertar de Lupe Esparza, a los 71 años. Hablar de José Guadalupe Lupe Esparza, líder y fundador del grupo musical Bronco, es hablar de uno de los personajes más emblemáticos de la música popular mexicana. A lo largo de más de 4 décadas de trayectoria, su voz profunda y su estilo único han marcado a generaciones enteras, convirtiéndolo en un ícono cultural que trascendió las fronteras de México para instalarse en los corazones de millones de personas en América Latina y en las comunidades hispanas de Estados Unidos. Sin embargo, lo que pocos imaginaban es que, a los 71 años, Esparza sorprendería al mundo entero con unas declaraciones inesperadas, cargadas de emoción, honestidad y un tono casi confesional que no dejó indiferente a nadie. Este primer capítulo pretende reconstruir, paso a paso, el contexto en el que Lupe decidió romper el silencio después de tantos años de mantener bajo llave aspectos profundos de su vida personal y artística. La historia se enmarca en un presente donde los artistas veteranos suelen ser homenajeados por su trayectoria, pero rara vez revelan las heridas, contradicciones o secretos que guardan en su interior. Lupe Esparza eligió hacerlo, y ese gesto fue el detonante de una ola mediática que aún resuena. El peso de una carrera llena de éxitos y cicatrices. Para comprender el impacto de su confesión, es necesario volver al inicio, a esos años en que un joven de Monterrey soñaba con conquistar los escenarios, sin imaginar que se convertiría en referente de toda una época. Lupe Esparza fundó Bronco en los años 70, junto a Ramiro Delgado, Javier Villarreal y José Luis Villarreal. El grupo surgió como una mezcla fresca entre la música norteña, el pop y los ritmos bailables, en un momento en que la industria buscaba renovar el género. Con el tiempo, Bronco dejó de ser solo un grupo musical para convertirse en un fenómeno social. Canciones como Que no quede huella, Sergio el Bailador o Adoro marcaron la identidad de los años 80 y 90. Detrás de esos éxitos estaba la voz y el carisma de Esparza, quien pronto fue visto como un líder natural, tanto en lo artístico como en lo humano. Pero el éxito no vino sin sacrificios. Detrás del escenario, Lupe vivió momentos de crisis personales. La presión de las giras, la separación prolongada de su familia, los conflictos internos en la agrupación y la lucha constante contra la explotación de la industria musical. Durante décadas, guardó silencio sobre esos aspectos, convencido de que lo importante era la música y no los problemas íntimos. Sin embargo, esa acumulación de recuerdos, dolores y contradicciones terminó pesando más de lo que aparentaba. La figura del hombre reservado, a diferencia de otros artistas que con frecuencia aparecen en la prensa del corazón, Lupe siempre mantuvo una distancia prudente con los medios. Era común verlo dar entrevistas, sí, pero siempre centradas en lo musical. Próximos discos, giras, colaboraciones o anécdotas de conciertos. En muy pocas ocasiones se permitió hablar de su vida personal, de sus pensamientos más íntimos o de las dificultades que lo atravesaban. Ese hermetismo alimentó una especie de misterio alrededor de su figura. Para el público, Lupe era el hombre de la voz ronca que cantaba sobre amores imposibles, despedidas y nostalgias, pero poco se sabía de su verdadero sentir. Los fanáticos lo veneraban, pero al mismo tiempo sentían que había un muro invisible entre ellos y su ídolo. Por eso, cuando a los 71 años decidió abrir su corazón, la sorpresa fue monumental. La pregunta que todos se hicieron fue la misma. ¿Qué lo motivó a hablar ahora, después de tanto tiempo? El detonante del silencio roto. La chispa que encendió esta revelación no fue un hecho aislado, sino una combinación de circunstancias que se fueron acumulando con el paso de los años. El desgaste físico propio de la edad, las ausencias prolongadas de amigos y compañeros de vida que fallecieron, y sobre todo, la cercanía con su público en una etapa más madura, llevaron a Esparza a reflexionar sobre la importancia de dejar un legado no solo musical, sino también humano. En varias entrevistas recientes, Lupe había dejado entrever una cierta nostalgia por el tiempo perdido.
por los años en los que priorizó el escenario sobre la familia. Ese tono melancólico fue creciendo hasta desembocar en lo que él mismo describió como una necesidad de hablar antes de que sea demasiado tarde. En una comparecencia pública organizada para celebrar sus más de 45 años de carrera, frente a periodistas, colegas y fanáticos, Lupe tomó el micrófono y con voz entrecortada rompió el silencio. No fue un discurso preparado, sino una serie de confesiones espontáneas que mezclaban agradecimientos, arrepentimientos y verdades hasta entonces desconocidas. El impacto de sus palabras. Las declaraciones de Lupe Esparza dieron la vuelta al mundo en cuestión de horas. Los titulares de la prensa mexicana y latinoamericana coincidían en resaltar la magnitud del momento. A los 71 años, Lupe Esparza abre su corazón y sorprende al mundo. El líder de Bronco rompe el silencio tras décadas de misterio. Confesiones inesperadas. Lupe Esparza habla como nunca antes. El eco de sus palabras no se limitó a los medios de comunicación tradicionales. En las redes sociales, millones de usuarios comenzaron a compartir videos, fragmentos y reflexiones, convirtiendo el momento en tendencia. Muchos destacaron el valor de un hombre que, tras tanto tiempo de éxito y reconocimiento, se mostraba vulnerable y humano. El fenómeno puso en evidencia algo que suele olvidarse. Detrás de cada ídolo hay una persona real, con miedos, dolores y secretos que, al salir a la luz, lo hacen aún más cercano a su público. Un repaso a sus confesiones. Aunque el contenido completo de sus declaraciones será analizado en los capítulos posteriores, en este primer segmento es importante destacar algunos puntos clave que marcaron la atención del público. La soledad en la cima. Lupe reconoció que el éxito, lejos de darle siempre felicidad, muchas veces lo sumió en una profunda soledad. El sacrificio familiar. Admitió que su carrera demandó sacrificios, entre ellos la distancia con sus hijos en etapas cruciales de su vida. La carga del silencio. Confesó que durante años cayó situaciones difíciles por miedo a dañar la imagen del grupo o defraudar a sus fanáticos. La necesidad de perdón. En varias ocasiones pidió disculpas, tanto a su familia como a su público, por no haberse mostrado tal como era. Estas revelaciones no solo sorprendieron, sino que también conmovieron. Muchos seguidores declararon sentirse identificados con sus palabras, porque reflejaban la experiencia universal de quienes, al llegar a cierta edad, sienten la necesidad de mirar atrás y hacer las paces con su pasado. Un legado que va más allá de la música. El silencio roto de Lupe Esparza no fue un simple acto mediático. Representó un cambio de paradigma en la manera en que los artistas veteranos pueden relacionarse con su público. En un mundo donde la industria del entretenimiento suele privilegiar la juventud, la confesión de Esparza demostró que incluso en la madurez, un artista puede sorprender y emocionar con la misma fuerza que en sus años de gloria. Al abrir su corazón, Lupe no solo revitalizó su imagen pública, sino que también ofreció una lección de vida. Nunca es tarde para hablar con la verdad. Nunca es tarde para mostrarse tal como uno es. Y nunca es tarde para reconciliarse con uno mismo. Ese mensaje fue recibido con entusiasmo no solo por los fanáticos de Bronco, sino también por nuevas generaciones que encontraron en sus palabras una inspiración para enfrentar sus propios silencios y miedos. Las confesiones inesperadas de Lupe Esparza. Si el primer capítulo se centraba en el contexto y en el momento exacto en que Lupe Esparza decidió romper el silencio, este segundo capítulo se adentra en lo esencial: las confesiones mismas. Lo que el líder de Bronco dijo aquel día no fueron simples frases improvisadas para agradar al público, sino verdades profundas, heridas abiertas y reflexiones que se habían acumulado durante décadas. Fue un torrente emocional que conmovió a todos los presentes y más tarde a millones de seguidores alrededor del mundo. La soledad detrás de la fama. El primer gran golpe de sinceridad llegó cuando Lupe, con la voz temblorosa, reconoció que la fama no siempre se traduce en felicidad.
A pesar de haber llenado estadios y de haber sido aclamado como un ídolo, confesó que muchas veces se sintió profundamente solo. Recordó aquellos días en que terminaba un concierto, rodeado de aplausos, luces y reconocimientos, pero al volver a su habitación de hotel, el silencio era ensordecedor. La gente piensa que los artistas vivimos siempre rodeados de alegría, pero la verdad es que cuando las luces se apagan, uno queda frente a sí mismo y ahí es donde la soledad golpea con más fuerza, expresó. Esa confesión derrumbó la imagen idealizada de la vida del artista. De pronto, el público entendió que detrás del hombre que cantaba, que no quede huella, había un ser humano que, como cualquiera, había luchado contra la ausencia de compañía y la falta de comprensión. El sacrificio familiar. Uno de los momentos más conmovedores de su discurso fue cuando habló de su familia. Lupe reconoció que el precio de la fama fue altísimo y que muchas veces lo pagaron sus hijos. Con lágrimas en los ojos, admitió que durante los años de mayor éxito de Bronco, estuvo ausente en los momentos más importantes de su familia: cumpleaños, graduaciones, celebraciones íntimas. Yo estaba en el escenario, pero no en la mesa familiar. Yo daba mi voz al público, pero mis hijos no tenían a su padre presente, confesó. Esta declaración tocó fibras sensibles en la audiencia. Muchos padres y madres se sintieron identificados con el dilema de sacrificar tiempo con la familia en nombre del trabajo. En el caso de Lupe, esa ausencia estaba multiplicada por la intensidad de una carrera internacional. Sus palabras fueron también un pedido de perdón. Aseguró que, si pudiera volver atrás, cambiaría muchas decisiones. El público me dio todo, pero mi familia pagó el precio de ese todo, concluyó con un nudo en la garganta. Los conflictos internos en Bronco. Otro de los temas que nadie esperaba que tocara fueron los conflictos internos dentro del grupo. Durante años se había especulado sobre las tensiones entre los integrantes originales de Bronco, especialmente en los momentos de separación y reencuentro. Sin embargo, hasta ese día, Lupe nunca había hablado con tanta franqueza. Reconoció que el éxito generó choques de ego, diferencias creativas y resentimientos que en ocasiones parecían imposibles de superar. Contó que hubo momentos en que la amistad estuvo a punto de romperse definitivamente, y que la presión de la industria musical los obligaba a seguir adelante, aunque el ambiente interno estuviera envenenado. Hubo noches en que salíamos al escenario sin hablarnos entre nosotros, fingiendo sonrisas para el público mientras por dentro estábamos en guerra, relató. Esa confesión desarmó la imagen idílica de la agrupación, pero también mostró el lado humano de un grupo que, como cualquier familia, atravesó diferencias. Lo importante, dijo Lupe, fue que con el tiempo aprendieron a reconciliarse y valorar lo que habían construido juntos. La carga del silencio. Uno de los momentos más impactantes fue cuando explicó por qué cayó tanto tiempo. Según sus propias palabras, el miedo lo dominaba. Miedo a decepcionar a los fanáticos. Miedo a que la verdad dañara la imagen de Bronco. Miedo a mostrarse vulnerable en un medio donde siempre se exige perfección. Yo me escondí detrás de mi voz, de mis canciones, de mis botas y mi sombrero. Me construí una coraza porque pensé que ser fuerte era callar. Hoy entiendo que ser fuerte también es hablar, declaró. El público estalló en aplausos. Era como si por fin ese hombre que tantas veces había puesto palabras a los sentimientos de otros, encontrara las suyas propias para expresarse. El silencio roto se convirtió en una especie de liberación, no solo para Lupe, sino para todos aquellos que, al escucharlo, comprendieron que también ellos cargaban con silencios propios. La necesidad de perdón. El tema del perdón atravesó todo su discurso. Lupe pidió perdón a sus hijos, a sus compañeros de grupo, a los fanáticos e incluso a sí mismo. Reconoció que durante años vivió con culpas acumuladas que nunca había logrado expresar. Uno piensa que el tiempo cura todo, pero el tiempo no cura lo que uno se guarda. El tiempo solo lo esconde. Hoy yo quiero sacar esas espinas de adentro, porque no quiero que me entierren con ellas, confesó. Sus palabras tuvieron un eco particular en el público mayor, en aquellos que, como él,
han vivido lo suficiente para mirar hacia atrás con arrepentimientos y ganas de reconciliación. Fue un momento profundamente humano, que convirtió su confesión en algo universal. Reacciones inmediatas. La sala en la que habló estalló en aplausos, lágrimas y ovaciones de pie. Muchos fanáticos se abrazaron, conmovidos por escuchar a su ídolo en un registro tan íntimo y vulnerable. Los medios de comunicación, por su parte, no tardaron en difundir titulares. Algunos lo calificaron como un acto de valentía, otros como una catarsis pública, y algunos incluso como una despedida simbólica. En redes sociales, la etiqueta número Lupe Esparza se convirtió en tendencia mundial. Miles de usuarios compartieron frases de su discurso, acompañadas de mensajes de admiración y gratitud. Jóvenes que nunca habían seguido de cerca a Bronco, encontraron en sus palabras una inspiración. Lo que estaba claro es que su confesión no solo remeció a la industria musical, sino también a la sociedad en general, al mostrar que incluso los ídolos son humanos, y que su grandeza está en aceptar esa humanidad. Una lección para nuevas generaciones. Las confesiones de Lupe Esparza fueron interpretadas también como un mensaje a las nuevas generaciones de artistas. En una industria donde aún se glorifica el éxito a cualquier costo, sus palabras se convirtieron en una advertencia sobre el precio de la fama y la importancia de no perder de vista lo esencial: la familia, la amistad y la paz interior. Si yo hubiera sabido que la fama no sustituye un abrazo de un hijo, habría hecho las cosas diferentes, dijo en un momento de gran carga emocional. Esa frase se repitió en los titulares y en miles de publicaciones en redes. Muchos jóvenes artistas comentaron públicamente que las palabras de Lupe los habían hecho reflexionar sobre sus propias carreras. Algunos incluso confesaron que habían decidido cambiar sus agendas para pasar más tiempo con sus familias. El inicio de una nueva etapa. Más allá del impacto mediático, lo cierto es que aquel día marcó un antes y un después en la vida de Lupe Esparza. Al abrir su corazón, no solo se liberó de un peso interno, sino que también comenzó a escribir una nueva página de su historia. Ya no se trataba únicamente del cantante de Bronco, del ídolo norteño, sino del hombre que, a los 71 años, se atrevió a mostrarse en carne viva. Ese gesto lo humanizó y lo acercó aún más a sus seguidores, quienes encontraron en él un espejo donde mirarse. La confesión no fue el final de una trayectoria, sino el inicio de una etapa distinta, en la que la transparencia y la autenticidad serían su carta de presentación. Las repercusiones y el legado de una verdad tardía, cuando Lupe Esparza decidió hablar, tal vez no midió la magnitud de lo que provocaría. El silencio roto se convirtió en un eco que llegó no solo a los oídos de sus seguidores, sino también al corazón de su familia, sus compañeros de Bronco, la industria musical y el público en general. Sus palabras, cargadas de sinceridad y vulnerabilidad, se transformaron en un fenómeno cultural que dejó huella más allá del ámbito artístico. Este capítulo se centra en esas repercusiones inmediatas y a largo plazo, en cómo cambiaron la percepción de un hombre que, después de 71 años de vida, eligió mostrarse sin máscaras. La reacción de la familia. Si hubo un grupo de personas especialmente impactadas por sus confesiones, fue su familia. Durante décadas, los hijos de Lupe crecieron en la sombra de un padre famoso que estaba presente en los pósters y en la televisión, pero ausente en la vida cotidiana. Cuando escucharon a su padre pedir perdón públicamente, el gesto tuvo un significado profundo. Uno de sus hijos expresó en redes sociales: "Mi papá siempre fue un héroe para mí en el escenario, pero hoy se convirtió en mi héroe en la vida real, porque tuvo el valor de decir lo que muchos callan". Ese mensaje se viralizó, demostrando que las palabras de Esparza habían sanado heridas que durante años parecían irreparables. Su esposa también habló en entrevistas posteriores, señalando que la familia siempre supo del peso que Lupe cargaba en silencio. Él sufría mucho por dentro, aunque no lo mostraba. Verlo hablar fue como verlo liberarse de cadenas invisibles, declaró. El perdón no llegó de inmediato ni fue absoluto,
Pero el hecho de reconocer sus errores abrió un camino de reconciliación familiar que parecía improbable unos años antes. El efecto en los compañeros de Bronco, los integrantes originales de Bronco, también fueron parte de las repercusiones. Muchos de ellos ya habían compartido en distintas entrevistas que las tensiones dentro del grupo habían dejado cicatrices. Sin embargo, escuchar a Lupe reconocer públicamente esas heridas fue un gesto inesperado que algunos calificaron como un acto de grandeza. Ramiro Delgado, uno de los fundadores, declaró: «Lupe y yo tuvimos diferencias, pero lo que hizo es digno de respeto. No todos se atreven a decir la verdad después de tantos años». El reconocimiento de los conflictos internos no solo permitió un cierre simbólico de viejas disputas, sino que también dio un ejemplo de cómo la madurez puede transformar la manera en que se revisa el pasado. La historia de Bronco dejó de ser únicamente un relato de éxitos musicales para convertirse también en una narración de reconciliaciones tardías. La reacción del público. El público fue quizá el actor más importante en esta historia. Millones de fanáticos que habían acompañado a Bronco desde sus inicios sintieron que, por primera vez, conocían al verdadero Lupe Esparza. En foros, redes sociales y programas de televisión, los seguidores compartieron sus emociones. Algunos decían que nunca habían llorado escuchando hablar a un cantante, pero que las palabras de Lupe les recordaron sus propias ausencias, pérdidas y silencios. Otros agradecieron que un ídolo se mostrara vulnerable, porque eso los hacía sentir que no estaban solos en sus propias luchas. «Yo crecí con su música, pero ahora lo siento más cercano que nunca», escribió una fanática en Twitter. El fenómeno fue tal que incluso personas que nunca habían escuchado a Bronco comenzaron a interesarse por su historia. Las reproducciones de sus canciones en plataformas digitales aumentaron exponencialmente tras el discurso, demostrando que la confesión había despertado un nuevo interés en su legado musical. La mirada de la industria musical. La industria musical, a menudo acusada de fabricar ídolos desechables, se vio obligada a reconocer que la autenticidad sigue siendo un valor poderoso. Varias revistas especializadas en música señalaron que lo hecho por Lupe Esparza marcaba un precedente. Un artista veterano que, en lugar de retirarse en silencio, decidió hablar con la verdad y ganarse un respeto renovado. Algunos críticos dijeron que su confesión había sido un acto más revolucionario que muchos de sus discos, porque había humanizado la figura del ídolo y abierto un debate sobre los sacrificios que la fama exige. Otros lo compararon con artistas internacionales que, en su vejez, también habían optado por desnudar su alma ante el público. La conclusión general fue que Lupe Esparza había logrado algo que trasciende lo comercial. Había convertido su vulnerabilidad en un legado, el eco cultural y social. Las confesiones de Lupe Esparza no quedaron encerradas en el ámbito de la música. Psicólogos, sociólogos y comunicadores comenzaron a analizarlas como un fenómeno social. En programas de debate, se discutió la importancia de que figuras públicas hablen de sus errores y debilidades, porque eso genera una cultura de mayor autenticidad. Algunos especialistas señalaron que en sociedades como la mexicana, donde todavía pesa la idea de que el hombre debe ser fuerte y callar sus emociones, lo hecho por Lupe representaba un ejemplo poderoso de masculinidad vulnerable. Incluso se usó su caso en conferencias motivacionales y charlas sobre liderazgo, para demostrar que reconocer errores y pedir perdón no disminuye la autoridad de una persona, sino que la engrandece. El legado reconfigurado. Hasta antes de su confesión, el legado de Lupe Esparza estaba asociado principalmente a la música. Su voz inconfundible, sus letras románticas, los bailes masivos de Bronco. Después de aquel discurso, su legado se amplió hacia un terreno más humano y universal. Ya no se le recordará solo como el cantante de éxitos inmortales, sino también como el hombre que, a los 71 años, se atrevió a hablar de sus dolores, de sus culpas y de su necesidad de reconciliación. En otras palabras, dejó de ser únicamente un ídolo para convertirse en un símbolo de honestidad tardía.
Ese gesto lo acercó a nuevas generaciones que buscan referentes auténticos, no figuras inalcanzables, y consolidó su imagen en la memoria colectiva no solo como un artista, sino como un hombre que supo decir la verdad antes de partir. El futuro después del silencio. Las confesiones no fueron el final, sino el inicio de una nueva etapa. Tras el impacto inicial, Lupe Esparza anunció que estaba trabajando en un libro autobiográfico, donde profundizaría en sus recuerdos, experiencias y reflexiones. Dijo que quería dejar un testimonio escrito para sus hijos, sus nietos, y para todo aquel que deseara entender lo que significa vivir entre la gloria y la soledad. Además, se habló de un documental en proceso que recogería tanto su carrera musical como este momento crucial de su vida. El proyecto prometía mostrar entrevistas exclusivas, grabaciones inéditas y, sobre todo, el lado humano del ídolo. Lo más importante, sin embargo, fue que Lupe parecía haber encontrado paz. En entrevistas posteriores, se le vio más relajado, sonriente y cercano. «Hoy duermo más tranquilo, porque ya no tengo nada que esconder», declaró. Una despedida simbólica, no definitiva. Muchos interpretaron su confesión como una especie de despedida. Sin embargo, Lupe aclaró que no se trataba de un adiós, sino de un nuevo comienzo. Quería seguir cantando, seguir en contacto con su público, pero ya no desde la máscara del ídolo perfecto, sino desde la autenticidad del hombre real. En un concierto posterior a sus declaraciones, dijo al público: «Hoy canto más ligero, porque me quité un peso de encima». Esa frase fue recibida con ovaciones, demostrando que su público estaba dispuesto a acompañarlo en esta nueva etapa, sin importar las imperfecciones. Un hombre que se atrevió a ser verdad. Al final, lo que queda de este recorrido es la certeza de que Lupe Esparza no solo fue un cantante de éxito, sino un ser humano que eligió mostrar su verdad en un momento en que muchos habrían preferido callar. Su historia enseña que nunca es tarde para hablar, para pedir perdón, para reconciliarse con uno mismo y con los demás. A los 71 años, sorprendió al mundo no con una canción, sino con su propia voz interior. Y esa voz, quizás, será la más recordada de todas. Porque las canciones pasan, los conciertos se olvidan, pero la verdad dicha con el corazón permanece para siempre.